Buenas con todo el mundo. Vamos a hablar sobre el alternador, sus principios de funcionamiento, sus partes constitutivas y también un poco acerca del mantenimiento del mismo. Para esto vamos a empezar primero con una breve explicación de qué es el alternador. Una máquina eléctrica que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Esto se utiliza en varias áreas como son los automóviles en más baja escala y también pueden ser incluso usadas en centrales hidroeléctricas. El rotor o la parte móvil del alternador tiene un eje o árbol el cual va montado el núcleo magnético, formado por dos piezas de acero forjado que llevan unas salientes, las cuales constituyen los polos del campo magnético del inductor. Para este caso utilizamos un rotor de 6 salientes o 12 polos. El estator o la parte fija del alternador en donde están alojadas las bobinas inducidas que generan la corriente eléctrica tiene un armazón formado por un ensamble de chapas magnéticas de acero suave laminado en forma de corona rodeado con ranuras interiormente donde se alojan las bobinas inducidas. Para este caso utilizamos un estator que tiene 3 bobinas, las cuales están conformadas por 36 ranuras que están perfectamente aisladas. Consta de diodos de potencia que son aptos para trabajar en un gran intervalo de temperatura. Los rectificadores de los alternadores tienen 6 o 9 diodos. Para este caso utilizamos un alternador que consta de 6 diodos. Los anillos colectores son de cobre y poseen la función de conducir la corriente eléctrica proveniente de la batería para la bobina de excitación montada en el rotor. Se encuentran en el eje del rotor y están conectados a las escobillas. Son pequeñas piezas de grafito que están conectadas a la base del carbón y son de los pocos componentes que se desgastan del alternador por estar siempre en contacto con los anillos colectores. Son los que se encargan de llevar la corriente a los anillos colectores. El alternador funciona mediante una inducción magnética, donde fluye la corriente eléctrica a través del rotor, el cual está girando, creando un campo magnético que induce electrones en las bobinas del estator. Esto produce una corriente alterna. Recalcar que esta corriente no es constante y después de un ciclo de 360 grados de giro, el ciclo de la tensión se repite. Siendo un giro uniforme, se consigue una alteración periódica de la tensión, formando así una senoidal con un medio ciclo positivo y un medio ciclo negativo. El alternador funciona conforme al principio de que se genera una corriente eléctrica en un alambre siempre que éste cruce por un campo magnético. El alternador tiene como campo un electroimán excitado por una pequeña cantidad de corriente del acumulador o en este caso la batería, la cual llega al electroimán por medio de los anillos colectores situados en la flecha del alternador. La bobina fija del alternador, que es llamado estator, intercepta el campo magnético rotatorio generado por el rotor. Esta intercepción se intensifica con el núcleo cilíndrico de fierro dulce laminado. Cuando el motor hace girar el electroimán, se intercepta el campo en el... Cuando el motor hace girar el electroimán, se intercepta el campo con el cuadro externo del alambre y la corriente circula por este, primero en un sentido y luego en el sentido contrario. En resumen, podemos decir que el alternador es una máquina eléctrica que transforma la energía mecánica en eléctrica y como cualquier otro alternador, el alternador de un automóvil tiene las mismas características, solo que con la única diferencia de que tiene un puente de diodos para poder rectificar la corriente, ya que el motor del auto funciona con corriente continua de 12 a 14.5 voltios. Para analizar si un alternador se encuentra en buen estado o mal estado, se procede primero a retirar la carcasa. Como podemos observar en el video, se utilizan ciertas llaves según las tuercas que contiene el generador. Del generador podemos sacar 4 tuercas, las cuales se pondrán a un costado y se procederá a desarmar la carcasa.
partes de la carcasa, el estator y también podemos observar el rotor. Vamos a proceder con el análisis del rotor. Para analizar si el rotor se encuentra en buen estado, utilizamos un multímetro. Ubicando el multímetro en la posición de continuidad, vamos a analizar si los anillos tienen continuidad. De momento que ellos tengan continuidad con respecto al eje, indicaríamos que el rotor se encuentra en mal estado, ya que estaría puesto a tierra o tendría un cortocircuito. De esta manera, ubicando una punta en un anillo y la otra en el eje, verificamos si hay continuidad o no. Al momento de que no hay continuidad, podemos indicar que se encuentra en buen estado esta parte del rotor. Después procedemos a analizar el homeaje. El homeaje será analizado en cada anillo con respecto al otro, es decir, poniendo la punta en uno de ellos y luego analizando con respecto al otro. El homeaje que nos debe dar es de un valor entre 3 y 6 ohmios. Al momento en que no nos mide nada, indicaríamos que el rotor se encuentra en mal estado o que estaría algún cable zafado, dando a entender que también estaría aterrizado. Para analizar el estator tenemos que zafarlo de su carcasa. Una vez que lo tengamos suelto, analizamos cada una de sus fases. Para ello, medimos continuidad en la fase A con A, B con B y C con C. Ubicamos el multímetro en la posición de continuidad y procedemos a unir las puntas a cada extremo. Procedemos a verificar fase por fase, es decir, A con A, B con B y C con C. Al momento de que exista continuidad entre la fase A en su principio y con el final, podemos verificar que el estator se encuentra en buen estado. Por el lado contrario, si no verificamos que haya continuidad, podemos indicar que no se encuentra en buen estado y tocará ver en dónde se encuentra la falla. Para verificar que ninguna de las líneas o fases se encuentre aterrizada, ponemos una punta del multímetro en un extremo de ellas y hacemos tierra en la parte de acero del estator. Al momento de que exista continuidad con cualquiera de las tres puntas, sea de fase A, B o C, quiere decir que estaría aterrizado y que tendríamos que verificar en qué parte está el daño. También podemos verificar el ohmiaje de cada una de las líneas. Para ello, ubicamos el multímetro en la posición de ohmios a una escala adecuada y procedemos a poner una pinza del multímetro en un extremo y la otra en el otro de la misma fase. Al momento que tengamos una cantidad de ohmiaje, indica que la fase está en buen estado y que no existe ningún corto o puesta a tierra. Para verificar el estado de los diodos, como podemos observar en el video, se utiliza el multímetro en la parte de diodos. Entonces se ubica en la parte positiva de la pinza, en el ánodo de los diodos, y en la otra la parte negativa en la parte del cátodo. Así verificamos el estado correcto de los diodos de la parte positiva. Estos diodos se encuentran en la parte delantera y se conectan en la parte positiva de la batería. Para verificar el correcto funcionamiento de los diodos de la parte negativa, se conecta la parte positiva de la pinza de medida a la parte del cátodo y la parte negativa a la parte del ánodo. Entre tanto las medidas positivas y negativas nos deben dar una medición de 0.400 y 0.800 en el multímetro. Después de eso verificamos el estado de los carbones. Como podemos observar tanto en el video y en esta imagen de nuestro alternador, podemos verificar que los alternadores se encuentran en la parte inferior. Esto se ve a simple vista si están en correcto estado o en mal estado, ya que estarían negros o atrofiados por el mal uso y se procedería a cambiarlos. Este cambio sería más una observación mediante el estado del elemento, más no como una prueba por otro instrumento de medida.